La Biblia hay una explicación para este odio antisemita. Una vez una muchacha se acercó y me comenzó a hablar, no, que Israel, que son los genocidas, y le dije, la forma en que tú estás hablando es de un antisemita. Sí, yo soy antisemita, y qué bueno, me siento orgullosa. Y yo le contesté a esta muchacha, porque les recomiendo algo, cuando ustedes tengan un debate con cualquier persona, ya yo soy comunista, y yo estoy en esto, mira, vamos a comenzar, antes de tener un debate, a definir los términos. ¿Tú me puedes definir qué es un antisemita? No me contestó la muchacha. Bueno, le dije, un antisemita es una persona que odia a los judíos. Ese es un antisemita. Ahora, tú mismo un antisemita, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué los odias? ¿Qué te hicieron? ¿A qué judíos conoces que se han metido a tu casa a robar, a violar, o que te han robado? ¿Por qué odias a un grupo étnico, como decir, odio a los italianos, odio a los mexicanos? Eso no solamente es antisemita, es racismo puro. Y estamos tratando de elogiarnos ya el racismo, que hay que acabar con el racismo. Y vemos nosotros un racismo, pero completamente enfermizo, contra las personas, como todas estas desfiles que ha habido en las ciudades, Israel, etcétera, etcétera, son dirigidas, el 80% que iban en esos desfiles eran musulmanes. Y se les pegan 2 o 3 personas y creen todo París, todo Inglaterra contra Israel y contra el genocidio, etcétera, etcétera. Mentiras, mentiras, mentiras. Entonces, cuando venimos a la Biblia, encontramos una respuesta. Hay 2 respuestas para el odio desde hace siglos de siglos de siglos, con un grupo étnico, con una etnia que se llaman los judíos. No ha habido este racismo ni contra budistas, ni contra mahometanos, ni contra el mismo Islam, ni contra los hindúes, ni contra Zoroastro, ni contra los discípulos de Mahatma Gandhi, ni contra ningún grupo, ni tribu, ni civilización en toda la historia. Cuando vemos la historia ya de una forma cosmogónica, ¿verdad? Ya podemos cuenta que en todos los siglos, en todos los imperios, el exterminio ha sido matar judíos, matar judíos, matar judíos, exterminar Israel, hasta el siglo XXI. ¿Dónde nos encontramos? Tiene que haber una explicación. Esto no es coincidencia. Bueno, antes de la Segunda Guerra Mundial se propagó un libro que se llamó Los Protocolos de los Sabios de Sion. Este libro, escrito por los zares rusos en el siglo XIX, explica claramente en el libro, los judíos son los culpables de todo porque son los dueños de los negocios, los dueños de los bancos, los dueños de las escuelas, los dueños de la educación, etcétera, etcétera. Por eso el mundo está como está. Hitler lee los protocolos de los sabios de Sion y es influido José Stalin y todos los que persiguieron el siglo pasado, el imperio español, franceses, etcétera, etcétera, lo creyeron sin darse cuenta que el holocausto desmintió esta mentira. Si los judíos eran dueños de bancos y de escuelas y de educación, ¿por qué Hitler mata a 6 millones de personas que son una etnia que no tienen nación, no tienen casa, no tienen ropa, no tienen lugar para vivir? ¿Qué fue lo que vio Hitler de enemistad en ellos? Los protocolos de los sabios de Sion. Y en el momento del holocausto, nadie en el mundo los defendió. Bueno,
Si ellos eran dueños de los bancos y del dinero y de todo, ¿por qué no se defendieron y por qué no los defendieron? El Holocausto desmintió los protocolos de los sabios de Sión. Mentiras que propagaron los zares por los pogromos. Los pogromos eran como los campos de concentración rusos, donde metían a los judíos y los asesinaban y los torturaban cruelmente. Muy bien. Como cristianos ahora estamos entrando en un mundo antisemita. Y es uno de los problemas más grandes porque el antisemitismo o el odio a los judíos se ha infiltrado dentro de las iglesias cristianas. Yo he oído, me reservo los nombres, a líderes cristianos hablar en contra de Israel, hablar en contra de los judíos y echarle la culpa a los judíos de lo que pasó en la matanza y en la masacre que hizo un grupo terrorista y que no hicieron los judíos. ¿Por qué este odio y por qué estas protestas y por qué esto? Hay dos respuestas. Voy a concentrarme hoy en la explicación política. ¿Por qué el mundo odia a los judíos? Y después nos concentraremos en la explicación bíblica. Entonces hay una explicación política que el mundo da y la explicación que la Biblia da. Muy bien. Desde la perspectiva política, ¿cómo se podría explicar el antisemitismo? Tenemos que comprender todo en la vida. No ser como burros o como ovejas, ¡bé! Y seguir solamente porque alguien dice, ¡bé! Yo también, ¡bé! Si alguien odia con esto, yo también hago esto. Tenemos que entender, ya estamos en un mundo, somos personas inteligentes, coherentes, con una explicación que Dios nos puede alumbrar para entender lo que está pasando. Dejemos de ser conformistas y hacer lo que todos los demás hacen. Rápidamente un ejemplo. Te invitan a una cena hoy en la noche. Y en esta cena, pues la mayor parte de la gente que está no los conoces. Vas con tu esposa o con tu novia. Y de repente alguien en la cena, no, los judíos son esto y por aquí y por allá. Y te quedas callado y descubres que nadie en la cena, de las 10 o 15 personas, tampoco levantaron la voz en contra de la persona que atacó a los judíos. Y te quedas callado, te subes a tu carro, te despides de todos en la cena y vas en tu carro junto a tu casa con tu esposa y tu esposa te comienza a preguntar, ¿por qué no hablaste en contra de lo que esa muchacha dijo contra los judíos? Y comienzas a pensar, realmente no hablé porque no quise causar una controversia. O sea, no quise armar un problema entre todos ellos y además como nadie contestó ni nadie dijo nada en contra de esa muchacha, asumo, así piensas, pues que todos son antisemitas. Porque si nadie habla, los malos viven porque los buenos no hacen nada. Entonces no hablé, Panchita, porque me imagino que todos son antisemitas. Y si nadie defendió a los judíos, ¿para qué armo yo un borlote? Esto se llama la espiral del silencio. Cuando la presión de tus amigos o de la sociedad te hacen quedarte callado, porque no nos gusta ir en contra de lo que la mayoría piensa. Tú vas a las reuniones de los nazis, millones de personas, ¡Heil Hitler! ¡Heil Hitler! Y de repente entras a una manifestación y al ratito tú también, ¡Heil Hitler! ¡Heil Hitler! No quieres ir en contra de la mayoría. En tu escuela están a favor de los palestinos, no quieres estar en contra de la mayoría y tú también, ¡sí, muere Israel! ¡Muere Israel! Porque es el conformismo del ser humano. Y esta espiral del silencio se manifiesta en algo que es psicológico también, que se llama psicosis colectiva. En otras palabras, hay un cantante muy famoso y se llena el Auditorio Nacional de puras chavitas de 15, 18 años de edad. Y sale aquí el chavo aquí muy galanzuco, ¿verdad? Y las muchachas comienzan a gritar como locas, muchachas que nunca se imaginaron que comienzan a quitarse hasta el cubrebustos,
Comienzan otras hasta a desnudarse, otras gritando que pase y que les dé un beso, etcétera, etcétera. Y tú vas con tus amigas que todas hacen eso y tú también. ¡Ah! ¿Por qué? Porque no quieres hacer algo contrario a la multitud. Y esa es la forma, por eso se llama psicosis colectiva. Lo que hacen la mayoría, a ninguno nos gusta ir en contra de la mayoría. Porque nos conformamos con quedarnos callados para que no nos tachen de homofobios, o de islamofobios, o de personas que causan controversia o problemas. Mejor nos quedamos conformados, nos quedamos callados y no hacemos lo que los demás, o hacemos lo que hacen los demás para no parecer diferentes a la mayoría. ¿Me van entendiendo? ¿Cómo funciona esto a nivel masivo y cómo está funcionando? Entonces, vamos a explicar el antisemitismo de esta manera, que es muy racional y es muy lógica, sobre todo para todos ustedes son filósofos, abogados, que les gusta pensar. La razón tiene que ser muy importante, pero muy importante, para que haya este odio mundial de exterminio, no solamente a los judíos, sino a la entera nación de Israel. Como Yasser Arafat, el más grande terrorista del siglo pasado, lo establece en la Constitución de la Organización para la Liberación de la Palestina. Nuestro propósito, nuestra meta, nuestra plataforma no es tener 2 estados, ni Jerusalén, el exterminio de la raza judía. Ni más ni menos. Muy bien. La razón tiene que ser muy importante, repito, porque se organizaron todas las clases del siglo XX para lograr este fin. La conspiración que se armó el siglo pasado, una conspiración que se armó para exterminar al pueblo judío, principalmente en Europa, fue gigantesca y perfectamente bien financiada, pues para poder armar todo este aparato y toda esta estructura, se produjo una Segunda Guerra Mundial. Se produjo una Segunda Guerra Mundial. Detrás de la Segunda Guerra Mundial se encontraba solamente un propósito cuyo objetivo era exterminar a los judíos, como lo vimos con Adolfo Hitler. Adolfo Hitler, ¿quiénes eran sus enemigos? Rusia con José Stalin, Winston Churchill, Inglaterra, del lado occidental, Estados Unidos y Canadá, y algunas naciones de Europa que todavía no levantaban ni decían pío. Y los amigos de Alemania pues fueron Italia y los japoneses, que bombardearon en el 41 Pearl Harbor a los americanos. ¿Por qué? Hitler, teniendo pleito con Rusia, por el amor de Dios, Inglaterra, Estados Unidos, de repente, vean ustedes la mentalidad, se vuelve contra un grupo étnico pequeño, sin casa, sin ropa, sin dinero, sin cuentas de banco, sin un ejército militar y ni tierra para vivir tenían. Y los considera los enemigos máximos, los ve como un gigante. No ve a Rusia, ni a Inglaterra, ni a Estados Unidos. Hitler ve a los judíos como la primera oposición mental que él sentía, que realmente ellos eran sus enemigos y que los tenía que exterminar a como diera lugar, olvidándose de la misma guerra. Y para ello planea un proyecto llamado La Solución Final, donde le dice a Henry Himmler y le dice a todos los demás líderes que tuvo en la Gestapo: hagan campos de concentración por toda Alemania y busquen a todos los judíos que puedan ustedes encontrar, pónganles una estrella aquí, que es la estrella del rey David, en su ropa para marcarlos, métanlos en camiones y díganles que los vamos a llevar a dormitorios y a bañarlos. Y estos supuestos baños pues eran los campos de concentración. Y ahí van los trenes llenos, inundados de niños chiquitos, jóvenes, mujeres, de todo tipo de seres humanos. Los bajaban del tren, los metían en unas casas grandísimas o construcciones y les decían que los iban a bañar.
Se tienen que quitar la ropa, los encueraban, los metían ahí y ya que estuvieran ahí, les cerraban las puertas y le abrían las llaves al gas para ahogarlos y asfixiarlos y matarlos. Los sacaban con palas mecánicas, los echaban en trincheras que habían armado ahí, les echaban gasolina, a muchos los quemaron o los enterraban a muchos vivos también. 6 millones de judíos. ¿Qué movió a Hitler para tener ese odio contra ellos? Bueno, nos damos cuenta que entonces realmente el propósito de la Segunda Guerra Mundial no fue que el nazismo quisiera extenderse. Ya vamos más profundamente y ya espiritual y bíblicamente comenzamos a descubrir que había un programa satánico. Porque ¿quién puede negar que Hitler era una persona completamente poseída por principados satánicos? Bueno, es muy fácil la explicación. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 12 que el diablo sabe que le queda muy poco tiempo. El diablo no sabe exactamente qué año ni qué mes, pero él tiene un panorama, así como nosotros, conforme pues Rusia invadió Ucrania. Esto nos habla en más o menos en qué tiempo nos estamos acercando a la profecía de Ezequiel 38. Ahorita lo que pasa con Gaza, posiblemente el Salmo 83 se cumpla, la próxima guerra contra los árabes, contra los judíos, y los eventos a nuestro alrededor que se suceden. Ninguno de los eventos que pasan en el mundo son coincidencia alguna. Todas son piedras de un mismo rompecabezas, donde ya comenzamos a juntarlos aquí, acá, acá, y comienza a adquirir ya calidad, claridad, entendimiento. Venimos a la Biblia y descubrimos realmente la Biblia es la historia escrita por adelantado, que Dios nos deja de una forma secuencial y cronológica cómo se van a desarrollar los eventos, el momento que estamos y de qué forma la Biblia nos muestra que nos encontramos en la última generación, que el ser humano ha llegado al final de su historia. Ya no hay más. Ya no nos hagamos un avivamiento y esto y el otro y la tecnología y vamos a crear como el Foro Económico Mundial, vamos a crear una super raza y la inteligencia artificial y la robotización. Todos son sueños marihuanos. Esto ya dejó de ser ciencia, es ciencia ficción. Ciencia ficción, o sea, ya son cosas que dices solamente un loco puede pensar. Y pues sí, y es como creer en Aladín de la lámpara maravillosa, o en Santa Claus, o en los Reyes Magos, que no fueron magos, ¿verdad? Eran 3 reyes del Oriente que vinieron a posiblemente bisnietos de los que educó Daniel en Babilonia y que supieron de las profecías de Daniel, que era el tiempo en que iban a ser el Mesías. Pero lo que ha pasado ahorita es algo terrible. Entonces, el diablo, sabiendo que le queda poco tiempo, ¿qué hizo? Escúchenme muy bien, pongan mucha atención. El diablo sabía que si Israel regresaba el 14 de mayo de 1948, si Israel regresaba a su tierra, en ese mismo tiempo, en ese año, comenzaría la cuenta regresiva de las profecías finales de la Biblia. Entonces el diablo hizo lo imposible por usar a Hitler para exterminar a los judíos e impedirles que formaran una nación. Porque si no formaban una nación, entonces la construcción del tercer templo profetizada sería una mentira. Entonces, si no formaban una nación, ¿a quién va a perseguir el anticristo? Si no formaban una nación, los 144,000 judíos de Apocalipsis 7 sería un invento también, que quién sabe quién inventó la Biblia. Todas las profecías de los tiempos que vivimos están enfocadas en Israel. Israel es el termómetro, el centro
Como dice Ezequiel 5:5 en hebreo, el ombligo de Dios. Es exactamente donde el cordón umbilical sale de la mamá y es cortado y se queda de una vida el bebé, sale a otro medio ambiente. El momento en que se corta el cordón umbilical, encuentra otro medio ambiente, nace a un nuevo mundo. Si Israel nacía como una nación otra vez, el diablo sabía que ya su tiempo se ha acabado. Y no lo logró. Gracias a Dios, Hitler no los pudo exterminar y los judíos fundaron su nación. ¿Y qué hizo el diablo? Se les fue encima con el mundo árabe. En el 15 de mayo, un día después, los trataron de destruir. 1956 los volvieron a tratar de destruir en la guerra del Canal de Suez. 1967, junio del 67, la guerra de los 6 días, los volvieron a tratar de destruir 22 millones de árabes. 1973, hace 20 años, la guerra de Yom Kippur, y no pudieron tampoco, y los árabes se dieron por vencidos. No podemos, vamos ahora a formar grupos terroristas. Y vamos a tratar de no ya ser nación contra nación, vamos a sabotearlos, a mandarles cohetes desde lejos, a sabotear embajadas, etcétera, etcétera. Y entonces comenzaron a formar al grupo, la Hermandad Musulmana de Egipto, a Hamas. Y Hamas entrenó a los guerrilleros de Irán. La Guardia Revolucionaria de Irán, que es el servicio secreto de Irán, comenzó a educar a Hezbollah, que es el grupo guerrillero en el Líbano, al norte de Israel. Después vinieron ISIS, Al-Qaeda, los Houthis y los talibanes en Afganistán y en Pakistán. Más de 6, 7 grupos guerrilleros que existen actualmente con el único propósito de destruir a la nación de Israel. El diablo no se ha dado por vencido. Vayamos al capítulo 12 de Apocalipsis y veamos de una forma muy breve, que el Espíritu Santo les dé entendimiento y alumbre los ojos de vuestra comprensión y conocimiento para que puedan discernir, santos de Dios, el programa de Dios. Apocalipsis 12 resume toda la historia de Israel. Y comienza siempre, ¿verdad?, con un sueño o con una señal que aparece en el cielo de una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, su corona. Y muchos han inventado que era la Virgen María, por el amor de Dios. De ninguna manera. Si tú checas Génesis 37, del 9 al 10, vas a ver que fue un sueño que tuvo José. Siglos antes, la misma señal que está aquí es el sueño que tuvo José. Y cuando su papá le pregunta a José, ¿qué es esto?, el mismo Espíritu Santo interpreta y nos dice, ¿verdad?, claramente que estas 12 que estaban debajo de sus pies son las 12 tribus de Israel, y Jacob como uno de los patriarcas de Israel. Y dice que esta mujer estaba encinta con dolores de parto. Y entonces aparece inmediatamente, antes de que nazca el bebé, una gran señal, un gran dragón escarlata, que en el versículo 9 dice que es Satanás, que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, sus cabezas 7 diademas. Eso lo hemos explicado muchas veces. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas. Aquí nos damos cuenta que era Lucifer, que en su rebelión contra Dios, la tercera parte de los ángeles se fueron con él y siguen con él todavía. Y dice aquí la Biblia que entonces a estos ángeles o estrellas las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró enfrente de la mujer a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Desde el Antiguo Testamento, cuando el diablo sabe que de la semilla de una mujer, Génesis 3:15, vendría genéticamente el Mesías, el diablo se dedica desde el libro del Génesis a perseguir y a impedir que esa semilla prometida a Eva no naciera. Y vemos el primer ataque en Génesis 6, cuando los ángeles caídos bajan a la tierra, embarazan mujeres. ¿De qué forma? No sabemos,
pero alteran la genética de las mujeres y producen gigantes de 4 metros de altura con 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies, gigantes que vivieron en el mundo 1000 años. ¿Quién acabó con los gigantes? En 2 Samuel 21, el rey David. Mató a los últimos 4 que eran hermanos de Goliat. El primero que mató David con el rey Saúl, ¿se acuerdan? 1 Samuel 17. Entonces vemos nosotros que Satanás intenta hacer. Segundo intento, llegan a Egipto, después del Génesis comienza el Éxodo, con las tribus llegando a Egipto. En Egipto, el faraón, de alguna forma diabólica, sabe que de entre las mujeres judías viene una semilla. ¿Quién se lo dijo a Faraón? Y llegando a Faraón, ordena a las parteras hebreas, Éxodo capítulo 1, que maten a todos, ordena a todos los niños que fueran a nacer y que no los dejaran vivir más de 2 años. ¿Y qué pasa en este segundo intento satánico de impedir que la semilla? Vean cómo todo tiene, no es coincidencia, todo tiene una razón de ser. ¿Qué hizo Dios con esto? La mamá de Moisés, él era el que vendría, donde venía la semilla y a salvar a Israel. Agarra la mamá de Moisés al bebé, hace una arquita de juncos y la echa al río Nilo lleno de cocodrilos. Con la fe y la confianza que Dios les puso a su Espíritu Santo y a su papá, de que iba Dios a proteger a ese bebé. Pero a ese bebé no lo iba a tocar la espada del faraón. Y viene el río Nilo con el arca del bebé y pasa enfrente de donde se encontraba, ¿quién creen? La hija del faraón, lavando ropa o no sé qué estaba haciendo ahí con sus doncellas, y ven al bebé y ven a las muchachas y recogen al bebé. La hija del faraón lo ve, ay, qué niño tan hermoso, y lo adopta. ¿Cuándo se imaginó el diablo que el mismo bebé que el faraón trataba de matar, iba a ser educado en su palacio? Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Y Moisés es educado por el asesino más grande que quería matar, y que él era el que iba a ser el libertador de la esclavitud de los judíos. Y pues ya sabemos, ¿verdad?, que a los 40 años mata a un soldado Moisés, teme, huye al desierto y se queda 40 años. Ya esta es otra historia, donde ya Dios lo forja en el desierto, y a los 80 años saca a Israel de Egipto. Muy bien. Entonces vemos otro tercer intento de Satanás cuando nace Jesús, que es el dragón. Porque la salvación, dice Juan capítulo 4, viene de los judíos. ¿Y por qué no de los mexicanos y los guatemaltecos? ¿Y por qué no los guatemaltecos y los españoles? ¿Y por qué no los españoles? En fin, ¿verdad? De cualquier nación que hubiera escogido Dios, hubiera habido pleito entre nosotros. ¿Sabes una cosa? Porque a Dios le dio la gana. Simplemente la soberanía de Dios, Él determinó escoger un punto geográfico minúsculo, insignificante, en el Medio Oriente, donde naciera el Mesías que vendría a liberar a judíos, palestinos, árabes y musulmanes, y a cualquier persona que se acercara a la cruz. Entonces, ese fue el propósito de Dios. Vendría el Mesías de Israel. Entonces, ya comenzamos a entender el odio que se esconde detrás del exterminio. Y además, no lo más importante, porque lo más importante es el nacimiento del Mesías, pero vemos que cuando nace Herodes, cuando nace Jesucristo, ¿se acuerdan? Que llegan los reyes y que le dicen al rey Herodes: hemos oído que van a ser este tiempo que estamos viviendo en Navidad, aunque sabemos que Cristo no nació el 24 de diciembre y lo aprovechamos para dar testimonio de Él, hemos sabido que van a ser el rey de los judíos. Y Herodes se llena de enojo. ¿Y qué hace Herodes? Manden matar a todos los niños menores de 2 años. Otro intento satánico, porque venía detrás de esa semilla que iba a destruir finalmente al mismo Satanás en la misma cruz. ¿Y qué hace la Virgen María y José? Nada, se les aparece un ángel y les dice: huyan a Egipto, porque el rey Herodes
quiere matar al niño. Y se va, pasa el edicto de la matanza y gracias a Dios ya Jesús crece, ¿verdad? Nace en Belén, se educa casi toda su vida en Galilea, en Nazaret, etcétera, etcétera. Y así es la sobrevivencia del Mesías milagrosamente. Pero el punto también que quiero ver ahorita, que es la explicación política, obviamente vimos que la razón es muy profunda, ya vimos la razón espiritual. El diablo ha querido siempre odiar a los judíos porque de él vino el Mesías, pero además de los judíos tenemos este libro. La Biblia la escribieron judíos. Los apóstoles fueron judíos, el Salvador es judío, la primera iglesia fue judía y todos nosotros, aunque no somos judíos, hemos sido injertados en el olivo natural, Romanos capítulo 11, y somos beneficiados. Al entrar Jesús a tu vida, esa semilla prometida a la mujer en Génesis 3:15 está dentro de ti. Esa semilla es Jesús dentro de tu vida. Esta razón es muy importante por cuestión de que también la Biblia vino de parte del pueblo o del Antiguo Testamento. Pero vean esto, que esto es increíble. Esta razón, por ser tan profunda, ¿verdad? Y muy importante por causa del efecto que han tenido, el efecto que los judíos han tenido en la historia política de las naciones occidentales. ¿Cuál ha sido? Gracias a las escrituras del Antiguo Testamento, que en el monte Sinaí Dios le dio en 2 tablas de piedra a Moisés, esas leyes que Dios le da a Moisés contienen, y las demás otras contienen, las leyes en contra de la esclavitud, de la opresión y del totalitarismo. Son leyes para que ellos no volvieran a tener opresores. Algo desconocido totalmente. ¿Qué fue esto? Que en la historia política del Occidente, los judíos han sido los únicos en mover las sociedades occidentales en la dirección de la liberación política de opresión de los gobiernos. ¿Qué quiero decir con esto? Estudiantes de leyes, la democracia no vino de los griegos, que no te engañen. La democracia vino de las leyes del Antiguo Testamento. Las leyes del Antiguo Testamento, por su alto contenido ético, por su alto contenido moral, iban en contra y continúan yendo en contra de la opresión. ¿Quién es Moisés? Un libertador. ¿Cuál es la historia de los judíos? Un pueblo libertado de la esclavitud. Y Dios les da estas leyes y este pensamiento judaico que comienza a influenciar los gobiernos, tanto de Europa como del continente americano, es lo que los gobiernos totalitarios odian. ¿Por qué? ¿Quién es un gobierno totalitario? Es igual a esclavitud, ni más ni menos. Un gobierno totalitario es un gobierno de esclavos. Los romanos fueron totalitarios. Todos los gobiernos casi del siglo pasado fueron totalitarios. El comunismo es una ideología totalitaria. Son gobiernos que les conviene tener al pueblo abajo, en pobreza, que no crezcan, que no sean educados, para que el gobierno sea el que controle al pueblo y el gobierno sea el que domine absolutamente todo lo que acontece dentro de una sociedad. Negando libertades, garantías individuales, negando la propiedad privada, negando la libertad de acción, negando la libre empresa, negando la democracia, negando el capitalismo. Eso es un gobierno totalitario. Le llaman también dictaduras. El ejemplo obtenido por la revelación del Antiguo Testamento de la Biblia ha ido moviendo, o se ha ido moviendo hacia la democracia, y es lógico, vuelvo a repetir,
que las clases de gobernantes, las élites del poder, vayan perdiendo poder por este movimiento. Muy bien, entonces vemos nosotros, ¿verdad?, que es lógico que este avance de la democracia ponga a temblar a las élites del poder, porque van perdiendo por este movimiento, ya que no les convienen ni tampoco quieren un cambio. La clase que actualmente gobierna en la mayor parte del mundo no aprecia favorablemente la influencia del pueblo judío en Occidente. Vamos entendiendo políticamente por qué ese odio de las clases sociales, de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización de Naciones Unidas, la ONU odia a Israel. De los 70 decretos que han sacado para condenar naciones, de los 70 decretos desde 1946-47, el 70% son contra Israel. Ahora que Hamás hizo esta masacre y esta carnicería ahí en Israel, la ONU se puso del lado de Hamás. Esto es increíble. ¿Quiénes son los judíos? Bueno, el pueblo judío es una etnia religiosa organizada alrededor de una historia de una revolución de esclavos, si lo podíamos resumir de una forma histórica. Ya vimos la ley que Dios le entrega a Moisés después de que se escapan de la esclavitud de los egipcios. Es la ley de los esclavos liberados que se encuentra en las páginas de las Sagradas Escrituras. Es la ley para que ningún otro pueblo los pueda oprimir jamás. El camino histórico a través de todo lo que hemos visto indica que una revolución de esclavos, que es realmente la lucha contra la opresión. El ser humano es un ser humano que debe luchar por su libertad. ¿Qué son las revoluciones, golpes de Estado, la mayoría? Guerras han sido luchas porque anhelamos ser libres. Yo tengo la libertad que el gobierno no me diga que el gobierno va a educar a mis hijos. Y que ahora el gobierno les va a inculcar en las primarias la ideología de género y le va a enseñar a un niño de 5 años cómo masturbarse. Discúlpenme, ¿verdad? Pero esa educación moral me pertenece a mí, no al gobierno. Yo tengo que ser libre para comprar, si tengo dinero en una casa o para vender una casa, tengo una propiedad, y no que algún día llegue el gobierno y me diga, esta casa es mía, o me la entregas o te la quito o te la expropio. Si no hay esa libertad del ser humano, el ser humano es reducido a un esclavo. Y es la tendencia, el anticristo llegará y pondrá con broche de oro, cerrará, terminará con las democracias, el capitalismo, el libre mercado, etcétera, etcétera, cerrará con broche de oro la civilización, obligando a todos los seres humanos que no tengan la marca del 666, que no puedas comprar, vender, ni ir a la farmacia, ni al Oxxo, ni al cine, a ninguna parte puedes ir, ni subirte a un taxi, ni contratar una Uber, si no tienes la marca del 666. ¿Qué se llama esto? La esclavitud total en la que terminó el ser humano y en la cual nos encontramos ya no en la primaria, en la kindergarten, ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en la preparatoria. Nos encontramos ya en el siglo XXI, en la universidad, en el nivel más alto de esclavitud que el ser humano ha tenido, que ya está poniendo en función la mayor parte de los gobiernos en el mundo entero. Y los seres humanos no se han dado cuenta de esto. Y así va a continuar armando esto. Este es el odio contra la palabra de Dios. ¿Por qué la iglesia romana prohibió la palabra de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, en primer lugar, estaba escrita en latín, no la habían traducido a las demás lenguas europeas. Y nadie la podía leer. Pues, ¿quién sabía latín? Más que los curas. Y en segundo lugar, porque sin la autorización de un cura o un obispo, nadie se puede abrir las páginas. Durante casi 2000 años, hasta 1963, el primer papa, Juan XXIII, le dice al papa Bonachón, comienza, y no sé cómo le cayó una Biblia,
y comienza a abrirla, y Juan 23 dice, Jesús, María y el burrito que los acompaña. ¿Qué hemos hecho? Y reacciona el Papa Juan 23 y manda un edicto al mundo cristiano. De aquí en adelante, la Biblia se abre al populus. La Biblia se puede leer ahora y traducirla en español o en cualquier idioma. Ahora el pueblo cristiano no necesita tampoco que tener a alguien para que interceda, ni tampoco los santos son los que interceden delante de los seres humanos. Y viene una revolución que se llamó la Revolución Católica en el 63, con el Papa Juan 23, donde ya mandaron quitar hasta los santos en muchas iglesias, en otros los dejaron, porque siguen considerando, ¿verdad? Es una religiosidad tremenda, pero mandó a quitar eso, permitió en la música dentro de las iglesias católicas. Ahora hay grupos católicos que leen la Biblia y hay millones de católicos actualmente que son nuestros hermanos. Gracias a que han comenzado a leer la Biblia. Y Jesús dijo en Juan 8:32, cuando conozcas la verdad, conocerás la verdad, vas a ser libre. Mientras tú no conozcas la verdad, eres un esclavo del pecado, de las tradiciones, de los sistemas, de las ideologías, de las filosofías que han provenido de hombres como tú y como yo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz y el que me sigue nunca carecerá de tinieblas. Es el tiempo que tú despiertes, que abras los ojos y que te acerques a Dios. Que te acerques a ese amor que hubo en esa cruz hace 2000 años, de un hombre que abrió sus brazos, que ahora vamos a celebrar el cumpleaños. Alguien me dijo, oye, yo no creo ni que Cristo haya existido. Compadre, le dije, ¿qué fecha estamos? 25 de mayo de 1999. ¿Desde cuándo lo contamos, compadre? Desde que Cristo nació. Es tan grande la influencia de Cristo históricamente, que contamos la historia desde que Él nació. Antes de Cristo y después de Cristo. ¿Antes de Buda o después de Buda? ¿Antes de Mahoma después de Mahoma? ¿Antes de Mahatma Gandhi después de Mahatma? ¿Antes de Walter Mercado después de Walter Mercado? Es tan grande su impacto en la historia que no solamente eso divide la historia, sino que además es el único personaje en el mundo que se celebra su nacimiento y su cumpleaños. ¿Cuándo nació el Buda? No chepo. ¿Cuándo nació Mahoma? No chepo. Impresionante, piénsalo. Hasta los ateos celebran la Navidad, pero no se queda ahí también. Es la única persona que hasta cuando Él muere y se celebra su muerte y resurrección, se les da vacaciones a la gente. La famosa Semana Santa. ¿A qué otro personaje en la historia, como decimos en mi tierra, tráeme el gallito que tú quieras? Dime quién es tu personaje que más admiras. Sé honesto contigo mismo. Escritor, personaje, filósofo, maestro, dímelo y compáralo con Cristo. Y tráeme el libro que tú quieras religioso y compáralo con la Biblia, para que puedas entender la diferencia entre la verdad y la mentira, entre las tinieblas y la luz, entre lo que Cristo te quiere ofrecer en esta tarde y lo que tu vida depara si tú rechazas tal vez el día de hoy el regalo más grande, que es la vida eterna que se encuentra en Cristo Jesús. Inclinemos nuestra cabeza. Señor, te damos las gracias, porque los cielos y la tierra pasarán, pero tus palabras permanecerán. Tú descendiste del cielo como el pan que da vida a los hombres. Tú descendiste del cielo como el buen pastor que dio su vida por sus ovejas. Descendiste del cielo, fuiste crucificado, fuiste enterrado y resucitado a los 3 días. Porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera nos ama Dios. La Biblia dice que Dios te ama. Si tú que me escuchas, Dios te ama, que ha dado a su Hijo unigénito, para que si tú crees en este momento en Él, lo que Él hizo en tu lugar en la cruz y por mí también, no te pierdas. Cuando mueras no desciendas al infierno, que es un lugar de el llorar y el crujir de dientes,
lugar de tinieblas eternas, sino que tengas la vida eterna, el perdón de tus pecados. Arrepiéntete en este momento en que Él te está hablando a través de la Biblia. Invítale a tu corazón y permíteme ayudarte con estas palabras que puedes repetir sinceramente. Dile: Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mi vida. Me arrepiento de todo corazón de mi orgullo intelectual, de mi soberbia científica, de la forma como he sido engañado por ignorar la luz y por entender claramente que seguiré siendo engañado, seguiré siendo engañada si permanezco en estas tinieblas y en esta esclavitud. Ahora, Jesús, te pido que entres a mi vida en este instante. Te hablo a mi corazón, Jesús. Entra como mi Señor y mi Salvador. Líbrame de este mundo oscuro. Muéstrame el camino, la verdad y la vida de la eternidad, para que en el día de mi muerte pueda morir en paz, sabiendo al morir que soy tuyo, que soy tuya, y que me estarás esperando con tus ángeles para llevarme a tu presencia a descansar por toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Hola, ¿sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido.